Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, el Libro de Salmos. Lección número 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El texto para memorizar es Salmo capítulo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Los salmos dan testimonio de la persona de Jesucristo. Hablan de su ministerio aquí en la tierra. Hablan de su plan de salvación. De diversas maneras, en el libro de los Salmos, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Lo revelado en los Salmos sobre la persona de Jesucristo incluye los siguientes temas: la divinidad de Cristo, su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación, su sacerdocio, su realeza. Todo está allí. Todo esto que se predijo muchos siglos antes de que el Hijo de Dios viniera en carne y hueso, ya se cumplió. Jesús, al hablar de su ministerio, citó los Salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús quería que sus discípulos encontraran en los salmos la prueba de quién era Él. Algunos salmos tienen un cumplimiento tipológico en Cristo. Por ejemplo, los Salmos 24, 45, el Salmo 72 y el Salmo 101 hablan de Cristo como el Rey y Juez ideal. Los Salmos 88 y 102 hablan de las oraciones del siervo sufriente de Dios. Además, en los Salmos, mediante lamentos, acciones de gracias, alabanzas y el clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. En este video y en las diferentes secciones, observaremos que gracias a los Salmos podemos ver cómo Dios había dispuesto y anunciado de antemano los acontecimientos relacionados con el plan de salvación. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el pastor divino y abnegado. Segundo, el Mesías sufriente. Tercero, siempre fiel a su pacto. Cuarto, Rey eterno de poder incomparable. Quinto, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El pastor divino y abnegado. Salmo capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La metáfora del Señor como pastor y el pueblo como ovejas resalta lo siguiente. Primero, el cuidado que tiene Dios hacia nosotros.
Segundo, a Dios como nuestra única guía segura y divina. Tercero, resalta la dependencia del pueblo en Dios. Esta imagen, la del pastor, simboliza dos cosas. Primero, la cercanía entre Dios y su pueblo, reflejada en la relación pastor-oveja. Segundo, a Dios como nuestro dueño. La imagen del pastor indica que el rebaño es propiedad divina. Esta afirmación está respaldada por la creación y el pacto de Dios. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. En el Salmo 80 encontramos la imagen de un pastor. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. La imagen del pastor divino que guía a José refleja la bendición de Jacob a José, presentando a Dios como el pastor de Israel. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aunque los reyes de Israel eran vistos como pastores, solo Dios merece este título verdaderamente, ya que la mayoría de los reyes no estuvieron a la altura. Por ello se le llama a Dios, al Rey del universo, el buen pastor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El vínculo íntimo entre el pastor divino y su rebaño se aprecia en que el rebaño conoce inequívocamente la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Hasta el día de hoy, los pastores de Medio Oriente pueden dividir sus rebaños que se han mezclado simplemente llamando a sus ovejas, que reconocen a su pastor y siguen su voz. A veces, el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones. Estas aflicciones muchas veces son entendidas como señal del descontento y el abandono de Dios. Pero eso no es así. El buen pastor nunca abandona a sus ovejas descarriadas, ni mucho menos a las fieles, sino que las busca para cuidarles, sostenerlas y salvarlas. Un pastor es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. El buen pastor, es decir, Jesús, estuvo dispuesto a morir por sus ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y paradójicamente, el pastor está dispuesto a convertirse en el cordero sacrificado por ellas. Recuerda, Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño para el tiempo del fin. ¿Te gustaría formar parte de ese rebaño, el de Jesús? El Mesías sufriente. Salmo capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Los Salmos 22, 88 y el Salmo 102 expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. El Salmo 22 es una profecía mesiánica directa. ¿Por qué razón el Salmo 22 es una profecía mesiánica? Por 3 razones. La primera, porque muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David. La segunda, lo que este salmo habla solo encaja perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. La tercera razón es que Jesús oró con las palabras de Salmo 22 en la cruz. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es una predicción de los sufrimientos del Mesías, que se cumplió exactamente en la crucifixión de Jesús. El sufrimiento de Cristo debido a la separación de su Padre, causada por cargar con los pecados de toda la humanidad, solo puede entenderse plenamente considerando la profunda conexión que existía entre ellos, una unión incomparable e inigualable. Esta conexión, Jesús la expresó cuando dijo: Yo y el Padre uno somos. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la conexión y la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que se enfrentaba. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el espíritu de profecía encontramos el siguiente pensamiento. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. En el Salmo 22 encontramos muchas imágenes interesantes. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la sevicia con la que se ensañaron contra Cristo. La imagen de un gusano inofensivo e indefenso es la representación que el salmista hace de Cristo en sus horas finales a manos del pueblo. Con asombrosa exactitud, los salmos predicen los siguientes acontecimientos sobre el sacrificio de Jesús. Primero, los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Segundo, los actos violentos de los soldados que se repartieron las vestiduras de Jesús. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Tercero, los actos violentos de los soldados no le quebraron los huesos a Jesús.
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El pueblo de Israel no comprendía que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo espiritual para proteger sus cimientos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Mesías rechazado se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios tras su victoria sobre Satanás y sus fuerzas cuando resucitó de entre los muertos. Recuerda, para quienes rechacen esta piedra angular, es decir, al medio de salvación de Dios, esta piedra angular se convertirá en el agente del juicio, y los que la rechacen serán desmenuzados y estarán perdidos. Siempre fiel a su pacto. Salmo capítulo 89, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios hizo un pacto con David y lo declaró primogénito, es decir, el mayor entre los reyes de la tierra. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Dios prometió bajo juramento que la descendencia de David se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. Sin embargo, Dios rechazó a su ungido y le quitó el reino. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. ¿Por qué razón Dios rechazó a su ungido? La razón fue que la parte humana del pacto fracasó. Sin embargo, a pesar del fracaso humano, Dios mantuvo su pacto. Esta gran realidad está expresada en 2 salmos. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿Cómo se hace real esta promesa de perpetuidad del pacto de Dios con el rey David y su descendencia? Se hacen real a través de Jesús. Jesús es llamado Hijo de David, el ungido que se ciñó para siempre la corona real. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El verbo retoñar proviene del hebreo tsamaki. Significa retoñar, brotar, germinar. De este término hebreo tsamaki, o retoñar, se deriva el sustantivo renuevo y retoño, los cuales son títulos del Mesías. Leamos algunos textos bíblicos que así lo confirma. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra.
vemos que, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías. El Mesías encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. La permanencia del pacto se afianzaba sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del Rey a Dios. Este pacto que Dios concertó con David nos atañe a todos nosotros. El pacto davídico contiene dos promesas muy importantes. La primera, Dios prometió sostener eternamente el linaje de David. La segunda, Dios prometió prosperar en todo a su pueblo. Al final de los tiempos, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, pero únicamente gracias a la fidelidad de Jesús y no a la nuestra. Recuerda, aunque nosotros como débiles seres humanos fracasamos vez tras vez en mantener los requisitos del pacto, Dios, por su gracia y misericordia, honrará a todos los que por fe nos aferremos al Salvador. Rey eterno de poder incomparable. Salmo capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Muchos salmos hablan de Cristo como Rey. En la resurrección, Dios declaró a Jesús su Hijo engendrado. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué indica la expresión, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy? Esta expresión indica lo siguiente. Primero, prevé la resurrección y la exaltación de Cristo como el amanecer del nuevo pacto eterno. Segundo, que Jesús asumía el pacto davídico. Tercero, que Jesús se convertía en Rey eterno. Cuarto, prevé el inicio del sacerdocio real de Cristo en los cielos. La expresión mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, no debe interpretarse como una declaración que enseñe que originalmente el Hijo de Dios fue engendrado o creado. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Satanás había deseado derrotar a Jesús y así apoderarse de este planeta para siempre. Pero a partir de la resurrección y ascensión, Satanás queda totalmente derrotado y Jesús se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor, poder y autoridad sin precedentes. Una vez demostrada la falsedad de las acusaciones de Satanás ante todo el universo y revelado su verdadero carácter, Jesús es adorado en cielo y tierra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Finalmente, Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Los salmistas usan dos imágenes para ilustrar la victoria de Cristo.
La primera imagen la encontramos en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es la imagen de un estrado. Hacer de los enemigos un estrado es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano Oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Veamos la segunda imagen. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. La segunda imagen es la vara. La vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror. El sustantivo vara proviene del término hebreo maté, hace referencia a un bastón, a un báculo. Este objeto o vara lo llevaban originalmente los líderes tribales como símbolo de la tribu. La vara de Cristo procede de Sión, porque Él representa al pueblo de Sión y representa a su iglesia fiel. La vara de Cristo es un símbolo del juicio divino que pone fin al dominio del mal. La vara de Cristo representa su reinado eterno sin rivales. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Se promete una bendición a todos los que confían en el Rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. Sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Salmo capítulo 110, versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios dota al Mesías de dos dignidades. La primera, Dios lo dota de una realeza eterna. La segunda, Dios lo dota de un sacerdocio de rango superior, el orden de Melquisedec. Podemos afirmar que el juramento divino introduce un elemento novedoso en el pacto davídico. Este elemento novedoso son las dos dignidades de Jesús: declarar que el Mesías Rey es también sacerdote. ¿Por qué es novedoso esto? Es novedoso por dos razones. La primera razón: como miembro de la tribu de Judá, Jesús estaba excluido del sacerdocio. Sin embargo, Dios mismo lo declaró sacerdote según un ministerio superior al sacerdocio levítico. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La segunda razón: los reyes no podían hacer el oficio de sacerdotes, ni los sacerdotes el oficio de los reyes. Los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas, era prohibido. Cuando la Escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios,
implica que los reyes solo llevaban los sacrificios a los sacerdotes, quienes realmente los ofrecían. El Antiguo Testamento nunca habla del rey David, ni de ningún otro rey israelita como poseedores del sacerdocio según el orden de Melquisedec, excepto en el Salmo 110. Es evidente que este salmo habla del sacerdocio de Melquisedec. Claramente, el salmo habla de un rey y sacerdote distintivo en la historia de Israel. Y ese rey y sacerdote distintivo es Jesucristo. ¿En qué aspectos es superior el sacerdocio de Cristo? Al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. El sacerdocio de Cristo es superior en los siguientes aspectos. Primero, se ejerce en el santuario celestial. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Segundo, es un sacerdocio que no está afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos, y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tercero, es un sacerdocio perfecto y compasivo, cuya obra reconciliadora le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio real de Cristo abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Recuerda, el maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y confianza absolutas. ¿Estás dispuesto o dispuesta a darle a Jesús tu obediencia y confianza? Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.